esperando, sí, sí. Van a querer, permítanme. Sí, por favor. Ya está. Ya está. Gracias. Carla, si las puedes poner, por favor. Ahorita en eso estoy. Bueno, Ay, perdón. bueno, tengan todos muy buenos días. Somos el equipo número 10 con el tema Desarrollo del Sistema Nervioso Central 2, la médula espinal. Comenzará mi compañero. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. No sé si me escuchan. Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, pues este día, como dijo mi compañera Kelsey, nos corresponde hablar acerca, pues, de la médula espinal. Bueno, en mi caso me corresponde hablarles un poco acerca del desarrollo de la médula espinal, pues, en el embrión. Pero, pues, antes de entrar a ese tema de lleno, yo quisiera explicarles, bueno, un poco introducirles la manera en cómo se forma la médula espinal, cómo se va formando. Bueno, yo en este caso decidí hacer una secuencia, no sé, bueno, me dicen si se alcanza a ver, pero bueno, en esta secuencia, bueno, el sistema nervioso comienza su desarrollo embrionario, pues, embriológico, perdón, en la tercera semana, y este es a través de un proceso conocido como la neurulación. La neurulación, pues, es un proceso embriológico, como lo vemos acá. La neurulación es un proceso embriológico que se da, pues, en los vertebrados, y esta se caracteriza, pues, por la formación del tubo neural, que termina también formando, pues, el sistema nervioso central. Cuando inicia este proceso de la neurulación, la notocorda, que pues es la que constituye el eje primordial del neuroesqueleto y a su alrededor también forman la columna vertebral, y el mesodermo subyacente, lo que hacen es que inducen al ectodermo a que se diferencie y que se diferencie el neuroectodermo y pues empiece a proliferar la forma de la placa neural. Esta dicha placa se localiza en el dorso del embrión entre la membrana bucofaríngea y el nódulo esquelético. Por acá tengo una imagen, no sé si la alcanzan a ver. Acá, no, creo que no, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, como podemos ver acá se ve la membrana bucofaríngea, también se ve el nódulo primitivo, como vemos ahí. Pero bueno, siguiendo con esto, después, durante su crecimiento, la placa neural se alarga en sentido, pues, cefalocaudal, y sus bordes laterales crecen constituyendo los pliegues neurales. Y estos pliegues neurales lo que hacen es delimitan una depresión longitudinal, y esta depresión longitudinal se le denomina surco neural. En el interior de cada uno de los pliegues neurales, bueno, con el desarrollo posterior, los pliegues neurales crecen dorsal y medialmente hasta fusionarse, formando el tubo neural, cuyo epitelio cuyo epitelio se torna pseudoestratificado, y se le denomina neuroepitelio. Como lo vemos acá, en el neuroepitelio lo podemos ver acá. Acá está la fusión de los pliegues, como lo vemos acá. Luego acá tenemos la cresta neural, acá vemos el tubo neural, y pues finalmente vemos la notocorda, que está acá, la notocorda. Bueno,
El tubo neural permanece abierto en sus extremos durante la cuarta semana y cuando se cierran los neuroporos, la región craneal del tubo craneal se expande y forma 3 dilataciones llamadas vesículas cerebrales, vesículas cerebrales primarias. La vesícula más rostral se denomina presencéfalo del cerebro anterior, la vesícula media se conoce como mesencéfalo, y que es el cerebro medio, y la vesícula más caudal es el romboencéfalo, que es el cerebro posterior. Ahora, se preguntarán por qué digo todo esto, ¿no? Pero es porque desde ese nivel el futuro cuello desde ese nivel el futuro cuello del embrión permanece del mismo diámetro y finalmente pues forman la médula espinal. Ahora ya hablándoles de todo el proceso que pasa para formarse la médula espinal, voy a hablarles un poco acerca de realmente cuál es mi tema, que es el desarrollo de la médula espinal. El desarrollo de la médula espinal, bueno, la médula espinal se desarrolla, que la médula espinal en desarrollo es un prototipo útil para el estudio de las características generales del sistema nervioso central, tanto en sus aspectos, tanto funcional como estructural. Y esto es debido a que ésta conserva su organización básica en la mayor parte de todo el proceso. Al empezar la diferenciación celular en el tubo neural, el neuroepitelio se engrosa y aparece estratificado. La capa celular más próxima a la luz del tubo neural, que a esta se le conoce como el conducto central, sigue siendo epitelial y a esta pues se le denomina zona ventricular. Bueno, había hecho una maqueta, no sé si me permiten, se la voy a explicar mejor para que me entiendan, se los voy a ir mostrando, pero voy a darle vuelta a la cámara. Bueno. Como vemos aquí, pues la capa celular más próxima a la luz del tubo neural es el conducto central. Acá lo podemos ver, el conducto central. Bueno, sigue siendo epitelial y se denomina zona ventricular. Entonces, esta capa que todavía contiene células mitóticas se acaba convirtiendo en el epéndimo. El epéndimo el epéndimo pues es un epitelio cilíndrico que reviste el sistema ventricular y el conducto central del sistema nervioso central. Pero bueno, más allá de la zona ventricular se encuentra la zona intermedia, como la vemos acá. Esta parte de acá que ustedes lo alcanzan a ver es el tubo neural y aquí tenemos pues la vista de la médula espinal. En el tubo neural podemos observar la zona ventricular, la zona intermedia, que es de las que justamente pues le estaba hablando, y esta antes se llamaba manto, y en esta pues se hallaban los cuerpos celulares de los neuroblastos posmióticos en diferenciación, y todas ellas forman una zona marginal, que es esta que vemos acá, y esta contiene prolongaciones neuronales, pero no somas celulares. Bueno, cuando la médula espinal madura, la zona intermedia se convierte en la sustancia gris, que es esta que vemos acá. Esta es la sustancia gris y aquí están situados los cuerpos de todas las neuronas. La zona marginal se denomina sustancia blanca, que acá la podemos ver, la zona marginal se denomina sustancia blanca por el color que producen las numerosas fibras de los nervios mielínicos presentes en esta capa. Pero bueno, siguiendo con mi tema, durante el desarrollo, las poblaciones de células progenitoras de la zona ventricular en fase de proliferación se agotan en gran parte, aunque actualmente se sabe que una subpoblación persiste en el adulto en forma de células neuronales. Una vez constituidas las capas básicas de la médula espinal, se pueden reconocer una serie de rasgos topográficos significativos en sus cortes transversales, y estos son el surco limitante dentro del conducto central, que como lo vemos acá, se divide tanto en placa alar dorsal y la placa basal ventral. Entonces, el surco limitante dentro del conducto central divide la médula, como les venía diciendo, en la placa alar dorsal
y una placa basal ventral a cada lado, o sea, a izquierda y derecha. Bueno, las placas alares a izquierda poseen una conexión dorsal por encima del conducto central mediante una delgada placa del techo, mientras que las dos placas basales están unidas a nivel central a través de la placa del suelo. Ahora voy a hablarles un poco acerca de cada una de estas placas. Como consecuencia de la adición continua de neuroblastos a la capa del manto, cada uno de los lados del tubo neural muestra un engrosamiento ventral y uno dorsal. Estos engrosamientos de las placas basales son los que contienen las células motoras, como vemos acá. En esta placa basal se representa el componente motor de la célula, mientras que pues en el otro, que es en el placa alar dorsal, se encuentran o se forman las áreas sensitivas, como lo alcanzamos a ver acá. Pero bueno, una hendidura longitudinal, que es el surco limitante, marca el límite entre ambas, que es este surco. Hay un límite entre ambas, que es el asta lateral o autónoma, y pues también se le conoce como columna gris intermedia, que lo podemos alcanzar a ver aquí. Además del asta posterior y al asta posterior, que es la motora, y la posterior es la sensitiva, y la motora es el asta anterior, un grupo de neuronas se acumula entre las dos áreas y da origen a una asta intermedia pequeña. Esta asta contiene neuronas de la división simpática del sistema nervioso autónomo, pero esto no se lo voy a hablar yo, se lo van a hablar más adelante. Y solo se puede identificar en los niveles torácicos. Van de la T1 a la T12 y pues también en el lumbar superior, que es la L2 a la L3 de la médula espinal. A esta prolongación se le denomina asta lateral, como le venía diciendo, o también en ocasiones se le denomina columna gris intermedia lateral. Bueno, permítanme, le voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está. Bueno, hasta acá pues llega mi participación hasta el momento. Más adelante les voy a hablar acerca pues de algunas patologías que ocurren cuando el tubo neural pues no se ha cerrado en el embrión. Gracias. Ok, gracias. Tengan todos muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre lo que son los nervios espinales. Disculpa si hay interferencia, pero es que donde yo vivo a esta hora pasan muchos vendedores. Bueno, se dice que para empezar, las fibras nerviosas motoras, estas comienzan a aparecer durante lo que son la cuarta semana. Estas se generan a partir de lo que son células, se generan a partir de lo que son los cuerpos de las células nerviosas en las placas basales de la médula espinal. También se dice que estas fibras se unen en haces conocidos como lo son raíces nerviosas ventrales. Las raíces nerviosas dorsales que contienen fibras sensitivas, estas generalmente se originan a partir de lo que son los cuerpos de las células nerviosas que están ubicadas en la parte exterior de la médula espinal o en los ganglios, perdón, no lo puedo pronunciar bien, en los ganglios de lo que es la raíz dorsal, o generalmente también son conocidos como ganglios espinales. Estos forman una cresta neural y sus procesos siempre son derivados de los ganglios que integran haces. También en la lectura de la NACMA decía de que los procesos distales generalmente se unen de las raíces nerviosas ventrales para formar un nervio espinal. De este modo, las fibras de la raíz nerviosa promueven lo que es la inervación sensitiva y por ende los nervios espinales contienen tanto lo que son fibras sensitivas como motoras. También se dice que los nervios espinales se dividen en lo que son dos ramas que pueden ser
las primarias, que serían la dorsal y la ventral, y estas contienen lo que son fibras tanto motoras como sensitivas. Las ramas primarias dorsales también inervan en lo que es la musculatura axial dorsal de las articulaciones vertebrales y en la piel de la espalda. Las ramas primarias, estas generalmente también se inervan en extremidades y la pared anterior del cuerpo, y así es como forman lo que son los plexos principales, como lo es el plexo braquial, el plexo lumbroso, el plexo torácico, y también un poquito abarcando lo que es la anatomía externa, perdón, la anatomía macro, también se puede decir que estos se van dividiendo y ubicando según una tabla. No sé si puedo explicar un poquito de macro. A Ok, ver, solo voy a recoger algo que tengo en la mesa de aquí, ya ven. Ay, sí. Ay, se cayó. Dar vuelta la cámara. ¿Cómo le puedo dar vuelta a la cámara? Es que quiero mostrar la maqueta. Bueno, lo voy a poner así. Ay. Bueno, sí lo veo. Perdón, no pude poner la cámara de atrás, así que sí lo voy a explicar. Bueno, se dice en la parte de anatomía externa que se dividen en lo que son los nervios del plexo cervical, del plexo lumbar y del plexo torácico y sacro. Generalmente los nervios, los que son los cervicales, se van a ubicar en lo que son la parte de arriba. Y en esta parte de arriba se encuentran lo que son los nervios occipital menor, articulación mayor, cervical transverso y clavicular. Y esto que les acabo de mencionar serían los sensitivos. Y en los motores tenemos lo que es el asa cervical, la raíz superior, la raíz del frénico y los ramos de los segmentos, de los segmentarios, perdón. Y estos se encuentran en lo que son la C2, se encuentra lo que es el occipital menor. En el articular mayor se encuentra lo que es del C2 al C3.
y esos vendrían saliendo por la parte posterior de nuestra columna. También lo que es el cervical transverso se encuentra de lo que es del C2 al C3. Generalmente también se puede decir que los nervios espinales van como un poquito enredados y en la columna vertebral suelen ir saliendo de esta manera. No sé si se logra ver bien. Sí, se ve bien. Esta básicamente sería como una estructura de lo que, estos que están aquí serían lo que son los nervios espinales que salen de lo que es la médula espinal. Y la médula espinal sería este tubito que va aquí. Igual está de la otra manera. Que básicamente uniendo la parte sacra vendría a quedar como así. Y eso sería su formación. Y eso sería un poquito de mi explicación sobre lo que son los nervios espinales. Soy yo. Tú no explicas mi mierda. Bueno, es mi turno. No sé si me escucho bien. ¿Sí? Bueno, tengan todos muy buenos días. Yo les hablaré sobre las células neurales, las células de la glía, sobre la mielinización y sobre los cambios de posición de la médula espinal. Bueno, para empezar, pues les hablaré sobre las células neurales, que, bueno, los neuroblastos, que son un tipo de célula embrionaria de origen que se caracteriza por ser la precursora de las células nerviosas. Bueno, estos neuroblastos, que también se les llama células nerviosas primitivas, se forman de manera exclusiva por la división de las células neuroepiteliales. Bueno, al inicio tienen un proceso central que se extiende hacia el lumen, o sea, la dendrita transitoria. Pero cuando estas migran hacia la capa del manto, pues este proceso desaparece y los neuroblastos durante algún periodo pues pueden ser redondos y apolares. Al avanzar la diferenciación, pues aparecen dos procesos citoplásmicos nuevos a lados opuestos del cuerpo celular y pues esto hace que se forme un neuroblasto bipolar. Bueno, el proceso en uno de los extremos de las células se elonga con rapidez, todo eso para constituir el exón primitivo. En tanto, el del otro extremo, pues se desarrolla una serie de arborizaciones citoplásmicas que son las dendritas primitivas. Bueno, esta célula entonces se conoce como un neuroblasto multipolar, o sea que tiene de ambos. Durante el desarrollo posterior, pues se convierte en una célula nerviosa adulta o como comúnmente la llamamos, una neurona. Una vez que se forman, los neuroblastos pierden su capacidad para dividirse. Los axones de las neuronas de la placa basal pues atraviesan la zona marginal y pues pueden observarse en el aspecto ventral de la médula espinal, conocidos de manera conjunta como raíz ventral motora del nervio espinal, que conducen pues impulsos motores desde la médula espinal hasta los músculos. Y les quería mostrar pues esta estructura que pues es un proceso. Bueno, son varias fases del desarrollo de un neuroblasto, que es una, también quería recordarles, bueno, que ya lo sabemos, que una neurona pues es una unidad estructural y funcional constituida por un cuerpo celular y todos sus procesos. Bueno, los axones de las neuronas del asta dorsal sensitivo, o sea, la placa alar, se comparten de manera distinta a los del asta ventral. Lo que hacen es que, bueno, estas penetran
a la capa marginal de la médula por la que se dirigen ya sea hacia niveles más altos o más bajos para convertirse pues en neuronas de asociación. Otra es esta estructura que pues esta estructura sería la A, esta sería la B y esta ya sería la estructura C. Bueno, en esta estructura pues los axones motores crecen a partir de las neuronas en la placa basal, en tanto las neuronas del ganglio de la raíz dorsal pues ubicada fuera de la médula espinal desarrollan procesos que se extienden hacia el asta dorsal de la médula espinal y la periferia. En la estructura B se puede observar las fibras nerviosas de las raíces ventrales motoras y las raíces dorsales sensitivas que pues se unen para formar un nervio espinal. Y ya en esta estructura pues son los cortes transversales de un embrión en que se aprecian las raíces dorsal y ventral que se unen para formar un nervio espinal. Casi de inmediato pues los nervios espinales se dividen en ramas primarias dorsal y ventral. Las ramas primarias, pues dorsal, sí se inervan los músculos de la espalda, o sea, los epaxiales. Y lo que hace es que proporcionan la inervación sensitiva de la columna vertebral y de la piel de la espalda. Las ramas primarias ventrales pues inervan los músculos de la pared del tronco y las extremidades, o sea, los músculos hipaxiales. Y pues también llevan fibras sensitivas a la piel y a otras estructuras. Bueno, así pues las raíces dorsales contienen fibras sensitivas, las raíces ventrales contienen fibras motoras y los nervios espinales pues y las ramas primarias dorsales y ventrales llevan fibras tanto motoras como sensitivas. Y ahora pues les hablaré sobre las células de la glía. La mayor parte de las células de sostén primitiva, o sea, los glioblastos, se forman a partir de células neuroepiteliales una vez que cesa la producción de neuroblastos. Los glioblastos lo que hacen es que migran desde la capa neuroepitelial hasta las capas del manto y la marginal. En la capa del manto pues se diferencian en astrocitos protoplásmicos y los astrocitos fibrilares. Estas células se alojan entre los vasos sanguíneos y las neuronas, donde pues dan soporte y también desempeñan funciones metabólicas. Otro tipo de célula de sostén pues que quizás derive de los glioblastos es el oligodendrocito. Esta célula que se identifica ante todo en la capa marginal pues forma vainas de mielina en torno a los axones ascendentes y descendentes de la capa marginal. Durante la segunda mitad del proceso de desarrollo aparece en el sistema nervioso central un tercer tipo de célula de sostén, que es la célula de la microglía. Este tipo de célula con gran capacidad fagocítica se forma a partir del mesenquima vascular cuando los vasos sanguíneos crecen hacia el interior del sistema nervioso. Una vez que las células neuroepiteliales dejan de producir neuroblastos y glioblastos, pues se diferencian en células ependimarias que revisten el canal central de la médula espinal. Y les voy a mostrar una estructura que es esta que se muestra aquí, que pues es el origen de la célula nerviosa y los distintos tipos de células de la glía, o sea, los neuroblastos, los astrocitos fibrilares y protoplásmicos, las células ependimarias que se originan a partir pues, de las células neuroepiteliales, la microglía, que se desarrolla a partir de células del mesenquima de los vasos sanguíneos, al tiempo que el sistema nervioso pues se vasculariza. No sé si lo logran ver bien. Sí. Sí, ok. Ahora les hablaré sobre la mielinización, o también se le pueden llamar las células de Schwann. Bueno, estas células de Schwann lo que hacen es que mielinizan
a los nervios periféricos y cada una de ellas pues se encarga del proceso de un solo axón. Bueno, estas células se originan a partir de la cresta neural y lo que hacen es que migran hacia la periferia y se enrollan en torno a los axones para formar la vaina del neurilema. Bueno, al inicio del cuarto mes de vida fetal, muchas fibras nerviosas adquieren un aspecto como blanquecino debido o como consecuencia del depósito de la mielina, formada por los giros numerosos de la membrana de la célula de Schwann en torno a sus axones. La vaina de mielina que pues circunda a las fibras nerviosas en la médula espinal tiene un origen del todo distinto, que son las células de la oligodendroglia, que a diferencia de las células de Schwann, pues un solo oligodendrocito puede hasta mielinizar 50 axones. Y si bien la mielinización de las fibras nerviosas en la médula espinal inicia alrededor del cuarto mes de la vida intrauterina, pues algunas de las fibras motoras que descienden desde los centros cerebrales superiores hasta la médula espinal, pues no desarrollan mielinización, sino hasta el primer año de la vida postnatal. Y los tractos del sistema nervioso pues desarrollan mielinización casi al mismo tiempo que comienzan a funcionar. Y les quería mostrar otra estructura, que es esta. Bueno, aquí pues se puede mostrar células, bueno, aquí en la estructura A son células del asta motora con una raicilla descubierta, o sea, lo que está en amarillo. Y en la estructura B, pues ya son en la médula espinal las células de la oligodendroglia, pues circundan la raicilla ventral. Fuera de la médula espinal, las células de Schwann pues comienzan a circundar la raicilla, o sea, lo que se mira en anaranjado. Y ya en esta estructura se puede observar que en la médula espinal la vaina de mielina pues ya está constituida. Y por último, pues les hablaré sobre los cambios de posición de la médula espinal. En el tercer mes del desarrollo, pues la médula espinal se extiende a todo lo largo del embrión y los nervios espinales pasan por los forámenes intervertebrales en su nivel de origen. A pesar de eso, pues con el paso del tiempo la columna vertebral y la dura madre se elongan con más rapidez que en el tubo neural y el extremo terminal de la médula espinal de manera gradual, lo que hace es que se desplaza hacia un nivel más alto. Al nacer, pues este extremo se ubica en el nivel de la tercera vértebra lumbar. Como consecuencia de este crecimiento desproporcional, pues las raíces dorsales y las ventrales de los nervios espinales pues tienen como una orientación oblicua desde su segmento de origen, que es en la médula espinal, hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral, en que las raíces correspondientes pues se unen para constituir los nervios espinales. Y la dura madre permanece insertada en la columna vertebral a nivel coxígeo. Ya en el adulto, pues la médula espinal termina entre el nivel de la L2 y la L3. En tanto, el saco dural y el espacio subaracnoideo se extienden hasta el S2. Bueno, en el extremo inferior de la médula espinal, pues una extensión formada por pía madre y similar a un hilo se extienden en dirección caudal. Esto pasa por la dura madre, que pues le da una cubierta en S2 y se extiende hasta la primera vértebra coxígea. Bueno, esta estructura se denomina también filum terminale y señala el trayecto de regresión de la médula espinal al tiempo que también le da sostén a esa estructura, o sea, a la porción cubierta por la dura madre que se extiende desde S2 hasta el coxis, que también se denomina ligamento coxígeo. Bueno, las raíces dorsal y ventral de los nervios espinales por debajo del extremo terminal de la médula espinal en L2 y L3, pues constituyen en conjunto la cauda equina o como se conoce también como la cola de caballo. Cuando se hace, por ejemplo, cuando se hace una extracción del líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar, pues la aguja se inserta
en la región lumbar inferior de la L4 y la L5. Entonces, esto se hace para evitar el extremo inferior de la médula espinal. Y ya para finalizar, les quería mostrar esta estructura que, bueno, el extremo terminal de la médula espinal en relación con el propio de la columna vertebral en distintas etapas del desarrollo. Por ejemplo, en esta es alrededor del tercer mes, en esta a final del quinto mes y ya en esta es en el recién nacido. Y hasta aquí termina mi participación. Y muchas gracias. Muy bien, Kelsey. Gracias. Muy bien. Tenga muy buenos días, compañero, doctor. A mí me toca hablarles un poco acerca sobre las células de la cresta neural y la regulación molecular de la diferenciación de la médula espinal. Se dice que durante la elevación de la placa neural aparece un grupo de células en los bordes de los pliegues neurales. Como se menciona la placa neural, la placa neural al comenzar la tercera semana, la notocorda en desarrollo junto con el mesodermo adyacente estimulan el ectodermo. Este complejo proceso de inducción notocordal hace que el tejido ectodermo se engruese y forme así lo que es la placa neural. Y la notocorda es un grupo de células que derivan del epiblasto que estas migran y se ubican en la región central del mesodermo, formando lo que es el conducto y placa notocondral. Entonces, las células de la cresta neural, estas son de origen ectodermo y estas se distribuyen a lo largo del tubo neural y estas también dan orígenes a lo que es los ganglios sensitivos y a otro tipo de células. Estos ganglios sensitivos son los que captan señales sensoriales que derivan de las extremidades que van hacia el cerebro, que estas van a emitir una respuesta motora. En una fase posterior del desarrollo, los neuroblastos de los ganglios sensitivos, estos forman dos procesos. No sé si pueden ver esta imagen. Aquí donde se ven los dos procesos. Los procesos de crecimiento central, que estos penetran la región dorsal y en la médula espinal puede llegar hasta el asta dorsal o puede ascender en una capa marginal en uno de los centros cerebrales superiores. A esto se le denomina como raíz dorsal sensitiva del nervio espinal, la cual se echa de ver en esta imagen, en esta B. Se dice que los procesos crecen hacia la periferia, se unen a fibras de las raíces ventrales motoras y estas participan en la formación del tronco del nervio espinal y estas a la vez terminan en los órganos sensitivos, en los órganos receptores sensitivos, además de formar ganglios sensitivos, las células de la cresta neural se diferencian en neuroblastos autónomos, en las células de Schwann, en las células pigmentadas, en ondoblastos, en las meninges y en las mesénquimas de los arqueofaringeos. Entonces, hablando un poco sobre la regulación molecular de la médula espinal, hay unos factores de crecimiento, la TF-beta, que es una de las más importantes, son secretadas en el tubo neural dorsal. En el ectodermo suprayacente secreta proteínas morfogenéticas óseas BMP4 y BMP7. También en el tubo neural hay como un centro de señalización en la placa del techo del BMP4 que conduce a una cascada de proteínas. Estas proteínas pueden ser el BMP5, BMP7, activina y dorsalina en una área circundante. Las células cercanas de la placa del techo dorsales quedan expuestas a unas concentraciones altas de proteína.
Y aquí en la región ventral hay un factor, el cual es muy importante, es el factor sónico, no digo el otro nombre porque no lo sé pronunciar, pero abreviadamente es CHH, que se expresa en la notocorda. Entonces, en un segundo centro de señalización se expresa en la placa del piso de la concentración de CHH que disminuye de la región ventral a la dorsal. O sea que se crean dos gradientes de concentración de proteína, que la más importante que van a activar a otra son la TGF-beta y la CHH. Entonces, las concentraciones altas de los factores TGF-beta y las concentraciones bajas de CHH, estas activan a PAX3 y a PAX7, que son diferenciadas en las neuronas sensitivas. Las concentraciones altas de CHH y las concentraciones bajas de TGF-beta, estas activan lo que es el NKX2.2 y el NKX6.1, que son las que se encuentran en esta región. No sé si lo pueden ver, son las que se encuentran en esta región. Sí. Entonces, se dice que hay otras concentraciones, las que son ligeramente mayores y las ligeramente menor. Estas son un poco menos fuertes que las dos, que las altas y un poco menos bajas de las que acabo de decir. Entonces, las concentraciones ligeramente mayores de TGF-beta y las ligeramente menores de CHH, estas activan lo que es el NKX6.1 y el PAX6, que se encuentran en esta otra región. Estas son las regulaciones moleculares que se pueden diferenciar en la médula espinal del embrión. Esta ha sido mi presentación. Continúa mi compañera Francela. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, a mí me toca hablarles sobre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Primero, para poder tener alguna idea de cómo está organizado y todo, les traigo un esquema. Primero es el sistema nervioso. Es aquí. Este sistema, o sea, el sistema nervioso es una red de telecomunicaciones de nuestro cuerpo, o para entenderlo mejor, como una autopista de miles de millones de neuronas, que son las células especializadas de tanto de crear como de transmitir la información. Se dice que en el ámbito de la biología, información es igual a un impulso eléctrico. Esas neuronas que conforman la parte funcional del sistema nervioso tienen la increíble capacidad de generar en su interior impulsos eléctricos y mantienen la célula unas moléculas conocidas neurotransmisores, es decir, que ahí van pasando, por eso es que se dice que son como una autopista, así como un carro, ¿verdad? Que van pasando un montón, entonces así son el montón de neuronas que van pasando. Ese es el sistema nervioso, solo para dar una introducción para poder llegar a lo que es mi tema. Entonces después se divide en sistema nervioso central y en periférico. El periférico se divide en somático y en autónomo. Les voy a explicar el autónomo porque a partir de este es donde vamos a llegar a lo que es el tema, que es el autónomo. Este autónomo, llamado neurovegetativo o involuntario, regula y coordina las funciones involuntarias, inconscientes y automáticas. Ahora sí, ya llegando a lo que ya me corresponde, se divide en dos sistemas, el cual es simpático y parasimpático, del cual les voy a hablar. Entonces, las funciones de uno y del otro son antagonistas, es decir, que son lo contrario, porque el sistema, o sea, van como les explico, como relacionados, pero en realidad son lo contrario el uno del otro. Ya vamos a ver por qué. Entonces, primero les voy a hablar sobre el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático se ubican en las columnas de las células intermediolaterales de la médula espinal en
no sé si se logra ver la verdad, pero ahí donde están señaladas aquí son de la T1, que quizás no va de la T1 a la L2, es decir que ahí está este sistema simpático, que es el primero. Entonces, los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares se ubican en los ganglios paravertebrales a cada lado de la columna vertebral, por eso aquí están a cada lado de la columna vertebral. Y los ganglios prevertebrales ubicados en torno a los vasos sanguíneos grandes que derivan de la aorta, tronco celíaco, arteria mesentérica superior y mesentérica inferior. Ahora, para que me puedan entender de qué es este sistema, se lo voy a explicar. El sistema simpático es la parte del sistema nervioso involucrado en la respuesta involuntaria ante situaciones de estrés o que esconden algún potencial peligro. En realidad no es una estructura en sí que se pueda aislarse automáticamente, sino que es más bien un conjunto de reacciones en las que se ha involucrado tanto el sistema nervioso central como el periférico. Este mecanismo se trata o es uno de las supervivencias más primitivos que existen, pues todas aquellas situaciones en las que debemos actuar rápido están reguladas por este sistema nervioso simpático. Es decir, cuando estamos, no sé si ya les ha pasado, digamos, cuando estamos vemos algún accidente de tránsito, a veces nos quedamos, como dicen, en shock, ¿verdad? O quizás cuando nos quieren robar algo, o sea, no sabemos qué hacer. Pero es aquí donde entra el sistema nervioso periférico. Perdón, simpático, perdón. Es aquí donde entra porque ese es donde se como que despierta para poder actuar. Primero, para poder generarse, el cerebro tiene que interpretar si hay algún peligro y aquí es donde van a donde pasa así como les dice la autopista, que pasan las neuronas a decirle como al sistema simpático, hey, activate porque ahí tenemos algún peligro. Entonces, esa es la función de este sistema, que es actuar en algún peligro o algún estrés o algo por el estilo. También está el sistema parasimpático. Este es lo contrario al otro. Las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en el tallo cerebral y de la región sacra, que son, no sé si se logra ver, de la S2, aquí abajito, hasta la S4 de la médula espinal. Y en consecuencia se le denomina porción craniosacra. Como les dije, es lo contrario porque este sistema es el que controla funciones y actos involuntarios. Los nervios que lo integran nacen en el encéfalo, formando parte de los nervios craneales y locomotor. Ay, perdón por la huella. Bueno, sigamos. Entonces, este es el que controla las funciones y actos involuntarios, pero cuando se activa. A diferencia del sistema simpático que se activa en situaciones de peligro para estimular muchas funciones de órganos, el parasimpático comienza a funcionar cuando ya ha pasado un estado de ansiedad, por lo que crean los órganos en el cuerpo un estado de calma cuando ya ha culminado el peligro. Entonces, este se activa con un mecanismo de retorno para regular funciones que se activaron en el cuerpo, gracias a la excitación de las neuronas y las fibras nerviosas. Es decir, que ese sistema se activa después de que el sistema nervioso simpático se activó. ¿Por qué? Porque el sistema simpático se activa cuando están en algún tipo de peligro, es cuando se le acelera el corazón, empezamos a sudar rápido, cuando estamos nerviosos, empezamos a sudar rápido, empezamos a hablar mucho, se nos seca la garganta y así, pero el sistema ya parasimpático relaja el cuerpo, ya es como que ya pasó, ya más tranquilo, eso es lo que hace eso. Como ahorita en la exposición, pero que estamos súper nerviosos, que no sabemos ni qué hacer, pero ya es nuestro sistema simpático, pero ya después el parasimpático nos va a tranquilizar, decirnos ya pasó y todo así. Aquí les tengo un esquema para ver cómo relacionar sobre qué son cada uno. Aquí va. Vamos a empezar por el sistema simpático. El sistema simpático dilata la pupila, pero en contrario al sistema parasimpático contrae la pupila, es decir, que hace lo contrario, por eso es que son antagonistas,
porque son diferentes el uno de la otra. También el simpático, que es aquí a este lado, inhibe en la salivación, pero el otro estimula la salivación. Por eso cuando estamos hablando sentimos que se nos seca la garganta y que tenemos que tomar agua. Es el sistema simpático, pero el parasimpático ya hace que ya hablemos normal. También el sistema nervioso simpático relaja y aumenta el ritmo cardíaco. Por eso es cuando estamos en alguna situación, el corazón nos empieza a bombear rápido, porque estamos en alguna situación así. Pero el otro básicamente hace lo contrario. Entonces hace que el corazón ya comience a bombear normalmente. Y así sucesivamente estimula y libera la glucosa, y el otro como la tranquiliza, y así básicamente. Entonces uno hace una cosa como rápido, digamos, pero el otro la regula para que ya siga normalmente como es. Entonces sí se parecen, ¿verdad? Porque aunque uno incrementa el gasto energético, pero el otro evita el exceso de gasto energético. Entonces, por eso es que son antagonistas, porque uno tiene una cosa y otra cosa, pero básicamente los dos funcionan, aunque sean de distintas formas. Y esa sería mi participación. Creo que van a seguir con las patologías. Gracias. Bueno. Bueno, pues yo voy a hablarles acerca de una de las patologías y esa es la espina bífida. Bueno, esta es una de las patologías que ocurre, pues es un defecto del tubo neural y pues este es un defecto congénito del cerebro, de la columna vertebral o de la médula espinal, y este ocurre cuando pues la columna vertebral no se cerró por completo durante el primer mes de embarazo. Este pues afecta tanto pues los nervios como la columna vertebral o la médula espinal. Existen pruebas de diagnóstico que pueden determinar si el bebé trae si trae ese problema, pero pues muchas veces también solo se puede determinar cuando ya ha nacido el bebé. O sea, no se puede determinar por medio de pruebas de diagnóstico mientras está embarazada, pero eso es en algunos casos. Los síntomas de la espina bífida varían pues según las personas. Acá pues tengo una imagen. Este es una espina bífida, como vemos en el bebé. Esto pues pasa pasó cuando la columna vertebral no se cerró por completo, el tubo neural no se cerró por completo durante el primer mes de embarazo. Por eso pues no sé si hemos visto a personas cuando van en silla de ruedas y pues se ve un poco pegada tanto su parte pues posterior, pero bueno, continuando con esto, pues la mayoría de las personas que poseen espina bífida pues poseen una inteligencia normal, aunque pues otras necesitan dispositivos de asistencia, como les mencionaba, pues como aparatos ortopédicos, muletas o también pues las sillas de ruedas. Estas pues, pueden presentar algunas pues dificultad de aprendizaje, o sea, problemas urinarios también e intestinales. Y también pues una falta de acumulación de líquido en el cerebro. También se desconoce la causa exacta de la espina bífida, aunque parece presentarse pues en familias. Una de las cosas que se le recomienda a la mujer cuando sale embarazada es tomar ácido fólico, porque pues esto previene muchísimas malformaciones en el bebé. O sea, puede reducir también el riesgo de tener un bebé con espina bífida, ya sea con muchos problemas en general. Y pues se encuentra en la mayoría de los suplementos multivitamínicos que la mujer tendría que tomar cuando está en periodo de gestación. Y las mujeres pueden quedar embarazadas y pues a la vez se les recomienda tomarlo a diario, el ácido fólico. Mi compañera Carla va a continuar con otras patologías.
Bueno, yo les voy a hablar un poquito mayormente de las causas de estas patologías, las que generalmente se han encontrado. Eh, en el libro del ACMA decía de que mayormente los defectos son a causa de lo que es el cierre del tubo neural. Y esto generalmente se da de lo que es la tercera y cuarta semana. A esto se le llama un cierre. Pues sí, perdón. A esto se le llama lo que es un cierre anómalo, perdón, de lo que son los pliegues neurales. Y generalmente estas enfermedades se deben al mal desarrollo y estas a veces vienen mayormente de lo que es la C1 y la C2. También se dice de que en estas enfermedades generalmente pueden afectar a lo que son los músculos que se encuentran en la parte de la espalda, la piel y a veces suelen afectar un poco en lo que es la parte de la cabeza. Generalmente a los niños cuando se les detecta esta enfermedad en la parte posterior, por aquí, generalmente nacen un poquito calvos, ya que la falta de los minerales y vitaminas que necesita el niño en su cuerpo no lo deja desarrollar lo que es normal. También decía de que los niños que pueden llegar a tener lo que es el defecto del cierre del tubo neural, es que estos niños pueden también llegar a tener problemas psicológicos, por así decirlo, o sea, no desarrollan muy bien su cerebro al nivel que nosotros, y generalmente son niños que pueden, por así decirlo, llamar niños especiales que tienen como efectos para comprender las cosas al igual que nosotros. ¿La? Esa sería mi explicación. Ya. Ahí termina. Hola, hola. Sí, doctora, aquí ya finalizamos. Aquí finalizan. Ah, vaya, muy bien. Vamos a ver, hombre. Y un nervio, bueno, cuando se originan los nervios periféricos, ¿cuáles son los primeros que se originan? Hablemos específicamente de la médula espinal. En la médula espinal, ¿cuáles se originan primero? ¿O cuáles toman la cabeza a la hora de comenzar a desarrollarse? ¿De qué asta nacen primero? Hay? ¿Hola? ¿Cuántas astas tiene la médula espinal en su desarrollo? ¿Cuáles son? ¿No? Doctor, ¿no son tres? ¿Perdón? ¿No son tres astas? Ajá, ¿cuáles son? Dígame cuáles son. Son, bueno, es la asta basal. Basal, ajá. ¿A dónde está la basal? ¿Adelante o atrás? La basal está ventralmente, ¿no? Dorsal. Ajá. Vaya, ¿cuál otra Es, dos? también está el asta intermedia que está en medio de esas dos. Correcto, ajá. Y pues el asta ventral. Correcto. Entonces, ahora, de cuál de esas tres astas es que comienzan a nacer primero los nervios? O sea, inician casi a la vez, pero hay uno que toma la cabeza. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? ¿Los de qué asta? No es bueno, la que es lo que producen las, bueno, que son las motoras, ¿no? Ah, Esas son las motoras. Entonces, ¿de dónde nacen? ¿De qué asta? creo que de bueno,
Las motoras, bueno, yo lo tengo acá. Vamos a ver, Este- espera, vaya, Mariela. Ok, ok. Los nervios periféricos sensitivos y motores, ¿verdad? Así los tenemos, ¿verdad? Vale. Sí, Los motores nacen adelante o atrás en la médula espinal. ventralmente, ¿Y ventral qué significa? ¿Adelante o atrás? adelante. Ah, magnífico. Esa era la respuesta. Eso es de lógica. Eso ya lo vimos en los cómputos del sistema nervioso, bueno, de la clase de macro, ¿verdad? Sí. Entonces, allá lo vimos como aferente y eferente, ¿verdad? Sí. Ah, magnífico, muy bien. ¿Qué le pasa a los nervios? A los nervios durante su desarrollo, durante el crecimiento. Estamos hablando de una etapa embrionaria fetal prácticamente, y es cuando se está desarrollando el cuerpo del sujeto. Los nervios pues tienen que ir alcanzando las diferentes estructuras, músculos, órganos o lo que sea que van a inervar. ¿Qué le pasa a un nervio que no logra llegar hacia su punto donde tiene que inervar, o es decir, donde va a tener que hacer su trabajo? ¿Qué le pasa a esos nervios? ¿Qué le pasa a un nervio que tenía a un nervio radial, por decir así, que tenía que ir a inervar la parte medial ¿cómo se llama? De la mano. No, la parte lateral, perdón, de la mano. Tenía que ir a inervar, por ejemplo, el primer dedo y el segundo dedo de la mano. ¿Qué le pasó a esas ramas del nervio radial que no lograron llegar hacia esos músculos? Por lógica. ¿Qué le pasa? Ya no tiene función, ya no tiene razón de ser. ¿Qué le va a pasar? No cumplirían su función y podrían crear alguna patología. No. Sí, podrían crear una patología porque tal vez podrían dejar al cliente con la mano medio en garra o con no funcional, por ejemplo, el movimiento de pinza, por ejemplo. Pero ¿qué le pasa a la estructura? ¿Qué le pasa al nervio? A ese nervio que no logró llegar, a esas raíces que no lograron llegar. ¿Qué les pasa? ¿Quedan funcionales? No. No. Se mueren. ¿Verdad? Se mueren. Simplemente se mueren. Vamos a ver otra cosa. ¿Cuál es la explicación de que la médula espinal se quede hasta nivel de qué? L1, L2, ¿verdad? Y sin embargo, pues existe un crecimiento todavía más de la columna vertebral. Pero sin embargo, existen nervios que logran llegar hasta los huesos sacros para formar el plexo sacro, plexo lumbar. ¿Cuál es la explicación? ¿Quién me podría explicar eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Mm? Hola. Bueno, según yo entiendo, ¿Mm? pues, la médula espinal sería este cosito que está aquí adentro. Ajá. Entonces, no sé cómo llamarlo, yo lo voy a llamar, digamos, un tejido, por ejemplo. Sí, un tejido, así, ¿eh? Es, este que está aquí va sacando nervios, pero él necesita como un conducto por donde pasar. Ujú. Entonces, las partes de lo que son las vértebras, lo que hacen es, ay, no me recuerdo cómo se llaman estas cositas en las vértebras, pero lo que hacen para él es como un tubo y, digamos, eh, cubrir lo que es la parte medular, que sería esto. Pero cómo es que llega a la parte del sacro se debe a los
nervios, hacia ahí, se debe a los nervios que se van desplazando. Yo vi un video donde explicaban un poco sobre cómo era esto. Entonces era como una carne, como cuando hacemos la carnita de tacos, se parecía. Y él decía que prácticamente en esa carne la médula era un tejido súper pequeño, o sea, casi solo esto. Entonces lo que lo hacía grande eran los nervios y estos se desplazaban y habían veces que era el mismo nervio, pero como pasaba por otros conductos, no sé, formaba otro nervio. O sea, podría ser este nervio, pero al cruzar por otro sector salía otro nervio. Entonces, básicamente lo que hace que llegue a la parte sacra son los nervios que vienen, por así decirlo, descendiendo de la parte torácica de la médula. Muy bien, pero yo no me da la respuesta a mi pregunta. O sea, ¿cuál es la causa, pues, de que sea más grande la médula? Perdón, sea más grande el canal medular dentro de las vértebras, dentro de la columna vertebral, y que la médula sea más corta. Esa es la pregunta. ¿De dónde se originan las vértebras? ¿De dónde se origina la columna vertebral? ¿Cuál es el origen de la columna vertebral? ¿Qué estructuras dan origen a la columna vertebral? Después del cráneo. Híjole, hombre, No. ¿cómo se llaman las estructuras que se formaban, unas bolsitas que se formaban paralelas a ambos lados de la notocorda? ¿Mm? Se parecen a las bolsas faríngeas que nos hablaron los del grupo de cabeza y cuello. Allá Fernando nos explicó muy bien eso de las bolsas faríngeas. Pues hay otras estructuras que están al lado de la notocorda que se parecen a las bolsas faríngeas, nada más que es diferente. O sea, se parecen nada más. O para traerlo a ejemplo, me sirve. ¿Me acuerdan de un nombre de somitas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de los somitas? De los somitas salen todos los músculos de la columna vertebral, salen todas las estructuras propias de la columna vertebral y las propias vértebras. Una explicación sería, el crecimiento va a la par. El crecimiento de la columna vertebral junto a la médula espinal va a la par. Tal es el caso de que por ahí habló Kelsey del filum terminal. La capa externa de la médula espinal, al igual que del encéfalo, es la dura madre. La dura madre va adosada completamente al canal medular. Tal es el caso de que la columna vertebral sigue creciendo porque hay más vértebras y se estira, hay un estiramiento. Los nervios alcanzan cada uno de sus agujeros que le corresponden hasta los propios 5 agujeros que encontramos en el sacro. Y eso, ¿qué es lo que forman? ¿Qué es lo que forman todo ese manojo de nervios? Vaya, para no perder la pregunta. ¿Qué es lo que forma ese manojo de nervios que salen desde la médula espinal y llegan hasta el sacro y a todos los demás forámenes que están por abajo del cono medular? No es la cola de caballo, doctor. La cola de caballo, correcto, es la cola de caballo. Vamos a ver. ¿Cómo se le llama a la abertura completa del tubo neural? Porque me explicaron muy bien lo de la espina bífida, que es una abertura parcial, digamos, y en una zona específica. Pero la abertura completa del tubo neural, por supuesto, incompatible con la vida, ¿cómo se llama? Al hablar de patologías, era una de las que me tenían que hablar. No, búsquenlo. Doctor, Hola, a ver, dígame. y no, bueno, yo hasta donde donde se genera el cierre del tubo neural es a través del proceso de la neurulación. Sí. Entonces, bueno, no sé. Bueno, pensé que esa era la respuesta. Perdón, No, doctor. no, yo les pregunto,
yo les pregunto qué patología, cómo se llama esa anomalía al nacimiento. Usted lo dijo, es difícil saberlo antes de que nazca, hasta que nace se saben esos problemas a veces. Entonces, una abertura completa del tubo neural, o sea, imagínense toda la médula espinal por fuera. Es un canal prácticamente en la espalda de este niño, de este feto. ¿Cómo se le llama eso? No es la espina bífida. No, la espina bífida es la que me explicaron, es un cierre, es un cierre. ¿Qué sabes escuchado? No es la anencefalía. No, el cráneo, ¿qué estamos hablando de cráneo? ¿Tiene que ver con médula? ¿Tiene que ver con columna vertebral? No, ¿verdad? Se llama raquisquisis, ¿verdad? Era una de las que tenían que haberme hablado. Vamos a ver una última. Pregunta de sí o no. En un inicio, los pares craneales tienen ese patrón como el que presentan o se parecen a los nervios espinales. En un inicio. ¿Sí o no? O sea, los pares craneales, ustedes se han fijado cómo se distribuyen, cómo salen del tallo encefálico. Unos salen del mesencéfalo, otros salen del puente, la mayoría salen del puente y otros pues salen de la médula oblonga. Hay unos que nacen directamente en el encéfalo, como el óptico, ¿verdad? El olfatorio, nacen directamente en el encéfalo. Pero es un patrón desordenado. Mi pregunta es, en un inicio, ¿desde el inicio vienen en desorden o en un inicio se parecen a los nervios espinales? ¿Sí o no? Híjole, aunque sea solo por probar, díganme sí o no. Sí, se parece en un inicio a los En un finales. inicio se parecen, ¿verdad? ¿Y cuál creen ustedes que sería la causa por qué se desordenan? ¿Mm? Porque van a cumplir una función diferente. Se la valgo, se la voy a valer por la especialización. Por eso es, por la especialización. Los nervios espinales son sensitivos y motores. O sea, así son, puros, sensitivos o motores. Los nervios espinales, no hay nervio motor puro o sensitivo puro, son mixtos. Pero los nervios craneales o los pares craneales hay algunos específicamente sensitivos, específicamente motores y algunos que tienen función mixta. Entonces, por la especialización y la distribución que tienen que tener en el tallo encefálico, por eso es el desorden. Bueno, muy bien, jóvenes. Vamos a hacer gracias chicos. Gracias el grupo de Kelsey. Muy chivas las diapositivas, Kelsey. Gracias, doctor. Muy chivas les quedaron. Bueno, ¿quién sigue después? Dalila, creo, ¿o no? Ah, Dalila. Vaya, chivo. Vaya, Dalila. Entonces, nos vemos en 10 minutos, ¿ok? Sí, doctor. Bueno,